Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 3 de noviembre de 2025. Un día de mucho caudal informativo. Siempre se meten conmigo porque digo, hay muchos días que son un páramo. Pues no, hoy es exactamente todo lo contrario. Hay mucha información. Alguna de ellas ustedes ya la conocen y otra pues apenas les habrá dado tiempo a conocer, porque hace escasamente una hora y cuarto hemos conocido parcialmente el último informe de la UCO, que hace referencia a la mediación de Ángel Víctor Torres, siendo él presidente canario, ahora es ministro de Administración Territorial, en la adjudicación de mascarillas a las empresas de Aldama, que representaba a Koldo, que, como saben ustedes de sobra, no vamos a insistir en este asunto, cobraba todos los meses de Aldama para mediar ante los ministerios y ante las administraciones públicas para que favorecieran los contratos de la empresa que regentaba el señor Aldama. Bueno, esto es, digamos, lo más nuevo, pero no es lo único. Saben que hoy, y vamos a empezar por ahí, pues ha dimitido Mazón. En realidad, dimitir, lo que se dice dimitir, ha dimitido hace 15 minutos, porque tengo ya información de que efectivamente ha firmado su renuncia. Hasta hace 15 minutos, lo único que sabíamos es lo que él había declarado esta mañana en una comparecencia muy temprana, eso de las 9, y es que su disposición era a presentar su dimisión. Y además explicaba los motivos, y los explicaba, recordémoslo, de esta manera. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y sobre todo que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Y como no puede más, dice que se va. A las 9 de la mañana decía que se iba, pero vuelvo a repetir que hasta hace 15 minutos no había firmado su renuncia. Sabíamos que su voluntad era de irse por lo que él había declarado, y también porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, daba por hecho que esa dimisión se iba a producir. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. ¿Cometió errores? Sí. También se disculpó y los asumió. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias son presentar la dimisión. Bien, vale, de acuerdo. Ahora bien, ¿esto qué significa? Se preguntarán ustedes, y me lo pregunto yo y se lo pregunta mucha gente, y no hay una respuesta clara a esa pregunta. ¿Por qué? Ustedes saben que el Partido Popular no tiene mayoría en el Parlamento regional, el Parlamento Autonómico Valenciano, en las Corts. No las tiene. Por lo tanto, cualquier sustituto de Mazón tiene que ser refrendado con los votos de Vox. Cualquier decisión digamos que implique a Vox tiene que ser negociada con Vox. Y lo más sorprendente de esta historia es que ahora descubrimos que el Partido Popular se lanza a esta piscina sin haber hablado con Vox. De hecho, esta mañana una de las declaraciones más sorprendentes es las que ha protagonizado Santiago Abascal, el presidente de ese partido, diciendo: oiga, con nosotros no han hablado. Porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Parece que todavía no nos conocen. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos, y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Vale. ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto muchas preguntas y pocas respuestas. Es decir, evidentemente Mazón ya no es presidente de la Generalitat, porque ya sabemos que ha firmado su renuncia. Este es un hecho confirmado. Hasta hace media hora no estaba confirmado, y a partir de aquí se abre un proceso que no sabemos muy bien cómo desemboca. Pueden pasar dos cosas, básicamente, para que ustedes las tengan claras. Una, que haya una persona que sustituya a Mazón y que tenga que someterse a una moción de investidura, como pasa en todos los parlamentos. Para que eso suceda y acabe bien, necesita el apoyo de Vox. Y hasta este momento Vox no lo tiene. Posibilidad B, que se convoquen elecciones. Cualquiera de las dos puede ocurrir. ¿Sabemos qué va a ocurrir? Yo no. Maite Loureiro, tú lo sabes. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Pues esa es una de las grandes preguntas a las que no podemos dar respuesta todavía hasta ahora, después de 6 horas, podríamos decir, de caos absoluto, donde no se termina de confirmar ni siquiera la propia dimisión, ¿no?, de Carlos Mazón, como has estado explicando.
y por lo tanto yo sé que llevas mucho tiempo hablando con muchas fuentes del Partido Popular, ellos tienen más o menos claro por lo menos lo que les gustaría que pasara, otra cosa es que luego lo consigan. Sí, al menos dicen que el escenario que desde luego les satisfaría sería el hecho de no ir a elecciones en un momento además tan difícil y delicado para el Partido Popular. Ahora mismo, ¿qué va a ocurrir? Te cuento un poco los plazos. Carlos Mazón, efectivamente, en registro ha entrado a la dimisión a las 3:24 de la tarde en concreto, porque ha habido incluso también confusiones sobre la hora exacta en la que se ha llevado a cabo. Ahora entramos en 12 días de plazo para proponer un candidato, a los que se suman después entre 3 y 7 para fijar la fecha de un pleno de investidura. En caso de que no se logre sacar adelante a un candidato, hay 2 meses de plazo para llegar a algún tipo de acuerdo o pacto. De no alcanzarse, se disolverían automáticamente las Cortes y en 54 días convocatoria de elecciones. Esto nos sitúa aproximadamente, haciendo cálculos, en el mes de marzo, es decir, que podrían coincidir más o menos con las de Castilla y León. Estos son ahora mismo los plazos. Por delante, un tiempo de negociación muy complicado con Vox. Ya hemos escuchado a Santiago Abascal. Están molestos porque efectivamente nos confirman también desde la dirección del PP, no se han entablado conversaciones con ellos a lo largo de todos estos días. Es verdad que desde la formación de Feijóo lo interpretaban como un asunto interno, evidentemente, pero que afecta a la Comunidad Valenciana, y de ahí ahora que entren en juego los de Santiago Abascal, que evidentemente harán sus cálculos y pueden forzar esa convocatoria de elecciones. No tiene por qué haber acuerdo, ni siquiera se ha hablado de momento de candidatos. Es verdad que ha estado sonando el nombre del número 2 del PP valenciano, de Juanfran Llorca, pero de momento no nos confirman que haya sido una de las opciones que se haya tratado, y dejan toda la negociación en manos del PP valenciano, es decir, que no va a haber contactos por parte de la Dirección Nacional, al menos de momento, para intentar pactar algún tipo de acuerdo, y nos remiten al escenario que se produjo después de las autonómicas. Todas las negociaciones y los contactos los llevó a cabo Carlos Mazón, como quedó patente. Pero yo creo que, por trasladar una idea clara a los oyentes, lo que sí que podemos decir con absoluta rotundidad es que en este momento la pelota está en el tejado de Vox, y que pasará lo que Vox quiera que pase. Efectivamente, están en manos de Vox, pero es verdad que nos dicen que, un poco retomando el timing anterior a esa dimisión, que es una decisión muy personal que ha tomado Carlos Mazón, que se la comunicaba a Alberto Núñez Feijóo el jueves pasado, que tenían programada una reunión personal para el 7 de noviembre a abordar todo lo que tenía que ver con la Comunidad Valenciana, pero que la presión de alguna manera debido de poder con el presidente valenciano, especialmente en lo que se refiere a su familia. Lo sucedido evidentemente en el funeral de la Dana fue la puntilla a una situación de calvario, en parte también personal y político, por su parte y por decisión propia también, porque no terminaba de confirmar esa decisión, y que en todo ese tiempo lo que ha primado al final es que se ha desembocado, los acontecimientos se han precipitado de alguna manera por esa decisión del propio presidente autonómico, no de la dirección del PP. Esto sí que queda bastante claro, que hayan sido de alguna manera los que hayan empujado a que se lleve a cabo esa dimisión, porque, como dices bien, de haber sido de otra forma, pues a lo mejor por lo menos el escenario estaría ahora mismo más cerrado, más consensuado. Esto indica que los acontecimientos se han precipitado en los últimos días. Y esto a Vox le ha sentado muy mal, gracias, Maite Loureiro. Lo digo porque hay unas declaraciones también de Abascal en las que dice, hombre, en este momento en el que está el fiscal general del Estado siendo juzgado en el Supremo, en el que está el informe de Ángel Víctor Torres, en el que está el procesamiento de Aldama, de Koldo y del propio Ábalos por las mascarillas, que ahora estemos hablando de esta historia porque al Partido Popular se le ocurra ponerlo en la partitura, pues no parece muy razonable. Por lo tanto, insisto, yo creo que Abascal pues va a poner muy dura la negociación en Valencia, entre otras cosas también, y esto es una consideración personal, porque las encuestas le son muy favorables. Hoy se publican varias encuestas en los medios de comunicación de información general, donde se vuelve a constatar que el partido que sale mejor librado, y una en El País en concreto, a la que estoy haciendo referencia, 40dB, es el partido de Abascal. Por tanto, no es descartable, aunque esto es una hipótesis, naturalmente, que a Vox no le viniera mal ir a elecciones en la Comunidad Valenciana. Yo no lo descartaría, pero tampoco lo puedo afirmar, naturalmente. Bueno, lo que sí que puedo es hacer un repaso rápido a lo que ha dicho esta mañana el presidente ya dimisionario, Carlos Mazón. Es curioso porque el relato que se impone es que ha querido asumir mucha autocrítica. ¿Y qué quieren que les diga? Yo mucha lo que se dice, mucha autocrítica, no he visto. Efectivamente,
él reconoce que tuvo que cambiar su agenda. Hasta ahí ha llegado, digamos, la mayor, concesión autocrítica en las palabras que yo he escuchado del expresidente de la Comunidad Valenciana. Pero fíjense que para llegar a esa conclusión, primero tiene que desbrozar una enorme cantidad de desinformaciones que a él le llegaban, digamos, de manera torticera por fuentes distintas. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el barranco del Pollo estaba seco, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el Pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Hasta aquí la autocrítica. Esta última parte de esta declaración es la única parte que yo podría calificar objetivamente como autocrítica, porque todo lo que hemos escuchado antes es, oiga, yo no tomé decisiones porque las informaciones que me llegaban eran informaciones que negaban la gravedad de la situación. Y esta ha sido la parte mollar, la parte más intensa de la intervención esta mañana de Carlos Mazón. No tanto por asumir culpas, sino por reflejar lo solo que ha estado por la falta de ayuda recibida por parte del Gobierno central, que ha sido la parte, digamos, más intensa de su declaración. No recibió ayuda en el primer momento y tampoco recibió ayuda en los meses posteriores. Primero, en el primer momento. La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Y ahora, en los meses posteriores. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Bien, claro, escuchadas estas cosas, llegar a la conclusión de que Mazón se va en medio de una gran autocrítica me parece una exageración particularmente. Él se va, y no digo que no tenga razón en lo que dice, acusando al Gobierno central, al Gobierno de Sánchez, de haberle dejado solo en los primeros momentos y en los momentos posteriores, como acaban de escuchar, durante la reconstrucción. Y este es un discurso, naturalmente, que al Partido Socialista le sienta especialmente mal. De manera que Diana Morán, que es ministra de Sánchez, pero que es la que se supone que sería candidata en unas elecciones autonómicas valencianas, ha querido dejar claro que Mazón se va mintiendo. El señor Mazón se va como vino, se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa. Que no engañen a los valencianos. Bueno, esto es lo que dice Diana Morán, que habla en su calidad de líder regional del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Naturalmente este es un debate que trasciende a la Comunidad Valenciana, que implica la política nacional y el liderazgo de Rajoy, que es lo que ha querido hoy significar el Gobierno. Los ministros que han salido a la palestra para hablar, hablaban de Mazón como artista secundario de esta historia. A quien señalaban directamente es a el señor Núñez Feijóo y en concreto a su falta de liderazgo. Escuchen, por ejemplo, a Óscar Puente. Esto se tenía que haber producido pues hace un año, ¿no? Y ha tardado mucho en producirse, sobre todo por la falta de liderazgo del señor Feijóo. Llevamos unos días escuchando que a un presidente de una comunidad autónoma no se le puede hacer dimitir. Bueno, pues ha sido posible, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que no se ha querido durante un año. La culpa es del señor Feijóo, naturalmente, y Feijóo tiene un discurso completamente distinto. Y tampoco le falta razón. Se podrá haber ido mal, se podrá haber ido tarde, eso es opinable, pero una cosa no es opinable, se ha ido. Y hay otros que no se van ni con agua caliente. Por lo tanto, lo que dice Feijóo, le guste o no le guste al Partido Socialista, es una verdad catedralicia. Señor Mazón ha decidido dimitir porque la situación y su fortaleza personal ya no le permitía seguir haciendo lo más importante, reconstruir la Comunidad Valenciana. Y ha tomado esta decisión con la responsabilidad de quien sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy
les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea. Esa última parte, insisto, es verdad. Es decir, vuelvo a repetir, se podía haber ido antes, podía haberlo hecho de una manera un poquito más autocrítica, podía haber, yo qué sé, escenificado otro tipo de despedida. Todo esto entra dentro del terreno de lo opinable. Pero se ha ido. Y por lo tanto asume responsabilidades, otros no asumen responsabilidades. Vamos a ver qué hace Ángel Víctor Torres, que es la siguiente noticia. Les decía al principio que hace 1 hora y cuarto, 1 hora y media ya, hemos conocido parte del informe de la UCO, que llevábamos esperando como agua de mayo desde el jueves, porque el jueves trascendió la noticia de que la UCO se lo había comunicado, se lo había entregado al juez del Supremo que está llevando a cabo la investigación. Por lo tanto, desde ese momento supusimos que la filtración iba a ser inmediata, pero no. Hasta hoy, a las 3 de la tarde, no hemos conocido parte de ese informe de la UCO que tiene 350 folios. Y aquí tengo yo a Esmeralda Ruiz completamente desesperada porque está tratando de subrayar y de ir a lo fundamental. ¿Has llegado ya a alguna conclusión provisional de lo que has leído, Esmeralda? Hemos llegado a una conclusión provisional. En este informe de la UCO, Luis, aparecen mensajes comprometedores, mensajes entre Ángel Víctor Torres y Koldo García, mensajes que confirmarían que el ministro Torres, entonces presidente de Canarias, intercedía personalmente para poder facilitar los pagos millonarios a la empresa de la trama, que es Soluciones de Gestión. 12,3 millones de euros es lo que contrató Canarias con esta trama en mascarillas. Y hay 3 mensajes muy importantes, Luis. El del 1 de julio de 2020, que aparece en este informe. Es Torres el que escribe directamente a Koldo y le dice: sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad. 2 días después, el día 3 de julio de 2020, Torres vuelve a insistir con otro mensaje a Koldo. Te va a llamar Antonio Olivera, porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material. Antonio Olivera es viceconsejero en ese momento de Presidencia del Gobierno Canario y es el responsable también durante la pandemia del Servicio Canario de Salud. Y hay un tercer mensaje que lo que revela es un patrón. Cuando había problemas con los pagos, Koldo directamente hablaba con el ministro Torres, presidente en ese momento de Canarias, para tratar de, como decimos, agilizar el pago. Y el 9 de julio de 2020, Koldo le escribe a Torres: buenos días, Víctor, perdona que te moleste, pero solo quiero decirte que todavía no tienen nada estos chicos. Por favor, si puedes, dime algo. Y así me lo dicen todos los días, pero entiendo que todo tiene un trámite, pero ya no saben qué hacer. Yo ya no sé qué decirles. Ruego perdones las molestias y mil gracias de antemano. No estaba llegando el dinero y por eso Koldo insiste con ese mensaje a Ángel Víctor Torres. Y hay una cena. También aparece la cena en este informe de la UCO. El 15 de julio, pocos días después de ese mensaje, en un restaurante en Madrid, en el Jalay Alay, Torres escribe a Koldo cuando ha llegado a Madrid: estoy aquí, estoy en Madrid, cerca del Congreso, reunido en Casa Canarias. Tengo cena con Ábalos, pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas. Según este informe de la UCO, tras esta cena, los pagos comienzan a desbloquearse. Escuchamos en enero, fue la segunda intervención de Ángel Víctor Torres en el Senado. Luis, le preguntaron por Koldo, dijo que sí, que hablaba con él, pero que veía en él un interlocutor del Ministerio de Transportes, nada más, y que él no tenía capacidad administrativa para dar órdenes de pago, que nunca pensó que estaría hablando con un conseguidor. Pues hoy leemos los mensajes en este informe de la UCO. Bueno, ya les digo que son 350 páginas, que hay que seguir hurgando, que habrá muchos detalles, que seguro que encontraremos algunas perlas en las horas sucesivas. Una, solo para cuando finalmente nos estaba contando Esmeralda, con un orden cronológico bastante sensato, pues los, digamos, mensajes más presuntamente molestos o, en fin, perjudiciales para Ángel Víctor Torres. Pero es que cuando finalmente se desbloquean los pagos, después de la insistencia de Koldo y la mediación de Ángel Víctor Torres, hay uno que me ha hecho particularmente mucha gracia, que se produce el 8 de mayo de 2020 después de confirmarse el primer pago de Canarias. Entonces, Íñigo Rotaeche, que era uno de los colaboradores de Ángel Víctor Torres, le comunica al Lama: Víctor, descorcha la botella. Hemos conseguido que llegue la pasta. Bueno, vuelvo a repetir, hace muy poco tiempo que conocemos el informe y por lo tanto habrá que esperar para entrar en un contenido un poquito más concreto. Pero ¿qué importancia tiene, aparte del que le queramos dar y aparte de no hay ninguna reacción que a mí me conste todavía de Ángel Víctor Torres? Pues
que está muy avanzada la investigación a propósito de la llamada trama de las mascarillas, que es la parte principal de la trama de Ábalos. Es decir, todo empieza precisamente por esta historia, luego se van sacando otras implicaciones y acabamos en el lío en el que estamos metidos en lo de Ábalos, pero no perdamos de vista que la primera miga de pan, la primera pista que sigue la justicia es la trama de las mascarillas. Y hoy, justo antes de que trascendiera este informe, no sé si por casualidad o no, esto ya no lo quiero improvisar, hemos conocido que el juez del Tribunal Supremo procesa por ese asunto a Aldama, a Ábalos y a Koldo García. 44 páginas tiene además ese auto de procedimiento abreviado, lo que es lo mismo, como dices tú, de procesamiento de los tres. Esto es el tema de las mascarillas, lo de los amaños de adjudicación de obra pública, esa sigue abierta. Pero en la de las mascarillas, el juez considera que los hechos investigados podrían suponer delitos de cohecho, dice, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Lo primero que hace el juez en ese auto es repasar la conexión entre los encausados. Cerdán, recuerda, es quien presenta a Ábalos y a Koldo, y cuando Ábalos fue nombrado ministro, pues Aldama llegó a conocerle porque su hermano era escolta de Ábalos. En el desarrollo, esto es textual del auto, Luis, de las mencionadas relaciones personales, dice el juez, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquellas. De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Ábalos en el gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la administración pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad y por empresas cuyos intereses promovería el señor de Aldama. Habla el juez de que se habría estado operando durante años de esta manera y proyectando la actuación delictiva en distintas esferas. Y esto es importante, el magistrado también resalta en ese audio, Luis, en ese auto, que las declaraciones incriminatorias efectuadas por Aldama en sede judicial aparecen en cada uno de los aspectos esenciales indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación que se está llevando a cabo por parte del Supremo. Es decir, que Aldama no miente cuando declara. Esto es lo que dice el juez y efectivamente eso tiene una trascendencia que ya veremos hasta dónde nos lleva. Bueno, fíjense que han pasado 23 minutos, son las 4 y 23 minutos, una hora menos en Canarias, y todavía no hemos hablado del fiscal general del Estado. Probablemente ustedes pensarían que iba a ser una de las noticias más gordas. Si no se hubieran cruzado estas dos que les hemos contado hasta ahora, pues probablemente estaríamos hablando de esa escena tan inédita y tan poco ejemplar para la justicia española, que es ver al fiscal general del Estado vestido como fiscal general del Estado, no en el banquillo de los acusados porque tiene derecho a no sentarse allí, sino en el estrado, siendo acusado de un delito de revelación de secretos. En el supuesto, ya veremos lo que pasa, por eso están los jueces investigándolo, que fuera declarado culpable le podrían caer hasta 6 años de privación de libertad. Bueno, hoy era el primer día de ese juicio, que va a prolongarse durante los próximos. ¿Y qué han pasado? Pues han pasado básicamente 3 cosas para que ustedes lo tengan claro. En primer lugar, que se le ha preguntado al fiscal cómo se considera lo que vemos en las películas. Usted se le acusa de esto. ¿Es culpable o es inocente? Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. O sea, que se considera inocente. Y luego ha habido una segunda parte muy larga, que no les voy a contar con detalle porque es muy farragosa, que son las llamadas cuestiones previas. Hoy estaba previsto que declararan 4 testigos en la sesión matutina y solo ha podido declarar 1, porque las cuestiones previas se han prolongado muchísimo. ¿Y qué es lo que defendía la abogada defensora del fiscal general? Que había que anular el procedimiento porque el registro que se efectuó en el despacho del fiscal general era absolutamente ilegal. No se ha tomado ninguna decisión. Asistimos a una situación un tanto anómala o poco rara, y es que los miembros de la sala han dicho, bueno, pues tendremos que analizarlo, admitimos toda la documentación que ustedes nos han hecho llegar y ya tomaremos una decisión después, porque claro, después de que se celebre el juicio. Imagínense ustedes, una cosa un tanto extraña, pero así es como funciona procesalmente a veces la justicia española. Y luego ha habido una cuestión
que a mí me parece también muy llamativa, y es que Consuelo Castro, que es la que actúa como abogada del fiscal general, que había sido además abogada del Estado durante una época no pequeña de la historia reciente de nuestro país, pues ha cargado contra el juez instructor. Esta es una cosa muy llamativa. Yo no veo nunca en un juicio normal, este no es un juicio normal, que el abogado de la persona que se sienta en el banquillo de los acusados, aunque no se haya sentado el fiscal general físicamente en ese sitio, acusando al juez que instruye, que además es un juez del Supremo, de hacer muy mal su trabajo. Pero debe ser que ya ha considerado que esa es la línea de defensa más eficaz para Álvaro García Ortiz, y se ha despachado con, en fin, consideraciones como esta. Tanto por su número como por su entidad, las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. No sé si funcionará o no funcionará esta estrategia de defensa. Ahora lo importante es que los jueces del Supremo tendrán que valorar las pruebas. Y naturalmente parte de las pruebas son las testificales. Es decir, tenían que haber declarado 4. Esta mañana solo ha declarado 1. Y no sabemos, en concreto el fiscal Salto, el fiscal de delitos económicos de la Audiencia de Madrid, y creo, Esmeralda Ruiz, por lo que sabemos, que se ha ratificado lo que yo había declarado. Sí, ha contado lo que ya sabíamos. Lo primero, la noche de la filtración, pues ha contado Julián Salto que la fiscal jefe provincial de Madrid, que es Pilar Rodríguez, le llama en varias ocasiones, él está viendo un partido de Champions, le dice que es necesario que le envíe esos correos electrónicos de su negociación con la defensa de la pareja de Díaz Ayuso, y además le indica que hay que darse prisa. Creo que es 4 minutos después, a las 21:43, me vuelve a llamar la fiscal jefe provincial y me dice que no puede esperar o que no se puede diferir la dación de cuenta, que le pregunte qué ha pasado en relación con estas diligencias de investigación preprocesales, y me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Me dice eso, y creo que la siguiente frase que me dice es que a qué nos hemos comprometido. ¿Cuántas personas pudieron acceder a ese correo filtrado a los medios? Pues ha dicho Salto, el fiscal, que no lo sabe, pero lo que sí que ha añadido a preguntas de las acusaciones es que si en este asunto no llega a estar implicado González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se da cuenta a sus superiores porque habría sido un asunto más. Ha habido un pequeño receso tras la declaración del fiscal Julián Salto, y ahora es turno de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, que declara en este momento. Bueno, pues veremos efectivamente lo que va a declarar, aunque no hay que esperar que diga cosas distintas a las que declaró durante la instrucción de la causa. Todavía sin abandonar la sede judicial, otra noticia interesante tiene como protagonista al juez Peinado, ya la conocen, y a su investigación sobre el llamado caso Begoña. Hay novedades. Sí, porque estaba esperando los correos electrónicos desde el 2018 hasta septiembre del 2025, todos los correos electrónicos de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, ya los ha recibido, han enviado desde Moncloa ese pendrive, y lo que ha hecho el juez Peinado es dirigirlo a la UCO para que los analice y ver y comprobar si efectivamente se incurrió en un delito de malversación de fondos públicos que apoya la Audiencia Provincial de Madrid. Y luego, con un poquito más de calma, también hay que contarles una comparecencia que, aunque se ha producido en sede parlamentaria, porque estamos hablando de la Comisión de Investigación del Senado, está directamente relacionada con una investigación judicial, porque toda la trama Koldo y todos los protagonistas de la trama Koldo, protagonistas masculinos y femeninos, ya saben que en torno a Koldo y Ábalos había cantidad de primas, o de fulanas, o llámanle ustedes como les dé la gana, o de escorts, o como haya que decirlo. Hoy ha declarado una de ellas en la comisión del Senado, que se llama Claudia Montes, y que fue Miss Asturias. Y ahora vamos a conocer algunas de las cosas que he dicho, porque me parecen en principio interesantes. Es verdad que no son nuevas, ya las había declarado digamos, en medios de comunicación, pero el hecho de que se ratifique en ese tipo de declaraciones en sede parlamentaria, pues me parece que le da un poco más de solemnidad a esa acusación. ¿Cuál es la más gorda de todas, en mi opinión? Pues que, según la información que ya recibía de Koldo y de Ábalos, este asunto de la corrupción era perfectamente conocido por el presidente del gobierno. Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente. Estaba cabreado y me dijo, ¿pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos, que se la puedo entregar a ustedes, en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llame putero.
Bueno, esta es una declaración, insisto, llamativa, no sé si tiene trascendencia o no la tiene, esto ya lo veremos con el tiempo, pero luego también es verdad que he hecho algunas otras declaraciones llamativas que me parece que reflejan bastante bien la relación que existía entre estas mujeres, Ábalos y Koldo. Sí, ha hablado de amenazas, ha hablado de acoso, enseguida lo vamos a escuchar, pero también ha revelado una nueva trama, Luis, que hasta ahora, es verdad, desconocíamos. Amaños en licitaciones de obras públicas en Asturias, y ha señalado directamente a Óscar Gómez, que es el director general de negociaciones y operaciones de Renfe, y al gerente también de Logirrail en Asturias, Enrique Martínez. A Gómez Barbero incluso lo ha acusado de recibir presuntas mordidas. Se modificaban fechas de contrato, que se modificaban cantidades, que había muchas más cosas que ahora... Bueno, ¿se amañaban contratos, por ejemplo, usted cree? Y sí, y licitaciones también. Y luego pues faltaba dinero en ciertos... ¿Y quién amañaba los contratos, señora Montes? Pues ellos, Óscar Gómez y el gerente de Asturias, Enrique Martínez. Y luego ha explicado que de esto avisó al presidente de Asturias, avisó a la ministra entonces de Transporte, Raquel Sánchez, avisó a Óscar Puente. Ninguno quiso escucharla ni reunirse con ella. Esto le supuso ser víctima de nuevas amenazas, nunca más volvió a encontrar trabajo, ha contado en Asturias, y tuvo que escuchar como Ábalos le dijo: el gobierno va a ir a por ti. Pero el capítulo más desagradable, sin duda esto que cuenta de Koldo. Hubo un día que, por lo que me estaba haciendo Koldo, que me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para querer verme en ropa interior, verme cómo me iba vestida al trabajo todos los días. Cuando llegó un momento que yo ya no podía más, entonces llegó un momento que me fui a las vías del tren y me quise tirar. Pensé, bueno, tengo un seguro de 30.000 euros que firmas, y pensé, bueno, pues a mi niño le quedan esos 30.000 euros. El juez Puente ha calificado hoy, Luis, también de delictivas las contrataciones, entre otras, de Claudia Montes, pero ella ha dicho que nunca se sintió una enchufada. Bueno, pues estas son, insisto, declaraciones en sede parlamentaria, no en sede judicial, pero desde luego la investigación sigue y seguro que antes o después tendrán también su trascendencia.